Buenos días. Vayan por favor poniendo su asistencia. En un momento comenzamos. Bueno, recordarles mientras le damos admisión todavía unos segundos más de sus compañeros que, bueno, los que no han subido todavía el encuadre, quedamos que en esta semana, ¿no? Ya es viernes. El encuadre lo pueden recuperar ahí en Drive. También ya está visible en la plataforma. Y bueno, aprovechando las imágenes, recordarle cuáles son las condiciones que tenemos que cumplir en cada una de las clases, ¿no? Y que, bueno, se nos pidió que durante estas primeras semanas les estuviéramos poniendo esto para que así nos quede súper claro eh, cuáles son las condiciones y los lineamientos para poder hacer de esto un proceso que sea adecuado. Bueno, ya es la hora con 3 minutos, nos vamos a nuestra clase, que es la clase de ética, es el grupo de primero A y es la sesión número 6. Eh, Vamos a Bueno, acuérdense que durante la clase si hay algún tipo de duda o algo, lo pueden poner en el chat. Y bueno, también tienen la opción de levantar la mano para tener participación. Cualquier duda en el chat también se puede hacer. Veo el chat que están preguntando a dónde se va a subir el encuadre. Sí, a la misma carpeta que está ahí de muestra. A la misma carpeta. Es decir, dentro de la carpeta solamente había un archivo que decía archivo original de encuadre. Ahora ya están las de varios. De ahí le dan descargar o copiar al archivo que dice original y luego después de que lo hayan firmado sus papás, lo vuelven a regresar a ese mismo archivo. Ya saben, igual que los trabajos convertidos en PDF y con el nombre de ustedes. Primer apellido, primer nombre, número de lista. Así como hacen las evidencias de clase diarias, pero en este caso serían el encuadre. Y bueno, toda la semana incluye también el fin de semana para aquellos que no lo han hecho. Pero bueno, en la medida de lo posible, pues apúrense, ¿no? Los que preguntan hasta qué hora tienen para poder subirlo del encuadre, bueno, toda la semana, incluye el fin de semana. En el caso de la sesión de hoy, sí habíamos quedado por acuerdo en el encuadre que la sesión 6 se sube el mismo día para que tenga el mismo valor y que tienen hasta las 11:59 de cada día, sin un atraso, porque entonces ya valen la mitad. Entonces, bueno, eso es respondiendo a algunas preguntas que están aquí en el chat. Si igual durante la clase surge alguna duda, igual la pueden externar por ahí o pueden directamente alzar la mano y yo les abro el micrófono y entonces pueden tener la duda sí o participación. Eh, pero, ¿qué? ¿Dónde se firma? Sí, hasta abajo donde dice enterado, padre o tutor. Hay incluso dos cuadritos por en caso de que quisieran firmar papá y mamá. Hasta abajo está mi nombre y luego están dos cuadritos en blanco y luego está un espacio que dice enterado, padre o tutor. Ahí es en esos dos cuadritos que firman uno de sus tutores o en el caso de algunos, pues los dos, si es que los dos se enteraron. Entonces, bueno, nos vamos con la sesión número 6. Recordar los lineamientos de la escuela, además de los generales, los de bachillerato, sobre todo el uso de la cámara encendida, el uso del uniforme, que es algo que ya en estas 2 semanas pues ya se nos debe de hacer un hábito. O en el caso de los que son nuevos y que no tienen ni la chamarra ni han podido conseguir la camisa, bueno, una camisa tipo polo blanca, al menos mientras consigan la del uniforme. Esta es la ficha de trabajo del día de hoy. Vamos a continuar con este proceso de escuelas de interpretación. Nada más que ahora vamos a hablar acerca de escuelas modernas, escuelas de interpretación histórica mucho más recientes que las anteriores,
porque las que vimos anteriormente, la de los estoicos, la de los sofistas, ¿sí? En la sesión anterior, tenían que ver con las clásicas, es decir, con las que surgieron en la época de los griegos. Pero acuérdense que también vimos en clases anteriores que después vino un proceso que se le conoce como Edad Media, 1000 años en donde la ética cambió, dejó de tener el punto de vista racional por parte de los filósofos griegos y ahora tenía un punto de vista teológico, es decir, el respeto, la obediencia, la promesa de la vida eterna en caso de que éticamente nos comportáramos de manera adecuada. Existieron algunos códigos para regular la conducta y esos códigos tenían que ver desde la religión. En el caso de nuestro contexto occidente, concretamente México, pues los estatutos que presenta la religión católica, el caso de los 10 mandamientos, los 7 pecados capitales, entre otros, para regular la convivencia social. Luego transitamos a una época ya llamada época moderna, que comienza con el Renacimiento, que es el regresar. ¿Por qué se llama Renacimiento? Porque se regresa a la tradición clásica de los griegos, que era el uso de la razón. Entonces ya no es la creencia, ya no es la fe. A partir del Renacimiento aparece nuevamente la tradición del razonamiento, la virtud, recuperando un poco lo que anteriormente habían hecho Aristóteles y Platón. Eh, en momentos históricos, nuestro país, el mundo, perdón, para que entendamos, lo contextualicemos, empieza cuando personajes como Galileo Galilei, cuando Copérnico empiezan a crear nuevamente ciencia. A este periodo donde regresan las luces, regresa otra vez el conocimiento, se le conoce renacimiento. Luego viene la etapa de la ilustración, luego comenzaría la primera revolución industrial, empezaríamos y transitaríamos hacia un mundo mucho más moderno. Y a esta etapa se le llama así, etapa moderna, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Y a partir del siglo XIX, pues ya muchos catalogan a esa etapa como el mundo contemporáneo. Hay otros que lo catalogan a partir del siglo XX, es decir, años 1900 y tantos. ¿Qué permite determinar si estamos en mundo contemporáneo o no? Es que hay algunas personas que tienen 100 años, 80 años y que nacieron en el siglo pasado. Ustedes son muy jóvenes, nacieron ya en este siglo. A pesar de que este siglo es prácticamente nuevo, apenas llevamos una quinta parte del siglo, 20 años, ustedes nacieron en este nuevo contexto, pero sus papás nacieron el siglo pasado. Bueno, pues yo creo que todavía habrá por ahí algunas personas que nacieron el siglo antepasado. Y esas personas que tienen récord de edad, ¿no? Que tienen 121 años, nacieron a finales del siglo antepasado. Pudieron haber nacido en el año 1899 y tener 121 años. Y todavía debe de haber por ahí unas personas que tienen esas características, ¿no? Que tienen esa edad. Y por eso es que se considera mundo contemporáneo desde el siglo antepasado, porque todavía puede haber la existencia de alguna persona que tenga 121 años, que sí las hay en el mundo. Entonces, bueno, esto nada más como entrada. Y en ese contexto de mundo moderno es que vamos a analizar las escuelas éticas, pero ya con otro tipo de pensadores, que estoy seguro que en algún momento han oído hablar de ellos. Y casi todos ellos, igual que los anteriores, se les recuerda más bien por sus aportes a la ciencia, pero también hicieron aportes a la ética. Y entre otros está este personaje que ven aquí, que es René Descartes. Ahorita me regreso. También vamos a analizar el punto de vista de Immanuel Kant, Emmanuel Kant o Manuel Kant, como le quieran decir. Immanuel por el término alemán, Emmanuel convertido a la lengua sajona inglesa y Manuel castellanizado. Es el mismo, Kant, que por lo regular se asocia mucho a la metodología científica, pero pues también hizo aportes a la ética. Igual que Descartes, ¿eh? Que uno piensa que Descartes, pues creo que les va a quedar bien grabado el método cartesiano. Se van a acordar de eso. Pero Descartes su principal aporte lo hizo en otras disciplinas, no precisamente en el área de las matemáticas. Y bueno, luego haremos unos ejercicios para hablar, para ver acerca de cómo la percepción desde el punto de vista de Kant es muy errante, muy cambiante. Para eso estos ejercicios.
y posteriormente ver la teoría ética de Carlos Marx, que en este caso les dejé aquí abierto para que vayamos ensayando la toma de notas libre, porque hasta ahora yo les he estado regulando, es decir, por ejemplo, les pongo aquí esto, para regular en ustedes y no dejar fuera algún elemento que pueda ser importante. Pero en lo sucesivo, de hecho en la universidad así es, y acuérdense que pues el tránsito por bachillerato tiene mucho que ver con adquirir competencias para justamente la universidad. Y por eso es que en este punto de acá vamos a empezar a experimentar con la toma de notas así libre y a ver qué tal lo hacen. Ya cuando vayan en semestres más avanzados, pues esto será una completa normalidad, ¿no? Simplemente habrá una exposición acerca de los personajes y ustedes solos deberán de tomar las notas adecuadas, que por cierto es el estilo que se utiliza en la universidad y en los posgrados, ¿no? Nada de dictado, nada de cosas escritas, es más bien la construcción que va haciendo el alumno en el momento de la exposición. Entonces, tres autores, Marx, Kant y Descartes. Empezamos con Descartes. Me estaciono ya en esta última diapositiva. Acuérdense que es sesión número 6. Estamos en escuelas éticas, como las que vimos anteriormente, pero ahora modernas. Y basta hasta este momento que pongan sesión número 6 del lado izquierdo, tema, escuelas éticas modernas. Y hasta ahí. Y permítanme hacer recuperación del conocimiento de la clase pasada. La clase pasada vimos las escuelas éticas, pero clásicas, que son principalmente estas cinco, comenzando con los sofistas, que quedamos que era de Sócrates, siguiendo con el eudemonismo, que quedamos que era de Aristóteles, cada uno de ellos teniendo una apuesta diferente sobre cómo regular la convivencia social, porque esos son, las escuelas éticas son doctrinas, ideologías, propuestas, a través de las cuales estos filósofos proponían mejorar la convivencia social a través de estos principios. Está la escuela de los cínicos, que ya también la vimos con Diógenes, y la propuesta que él hizo respecto al desprendimiento de lo material. También vimos acerca del estoicismo, el ser fuerte de ánimo, de temperamento, el aguantar estoico, que quedamos que este era Zenón, el máximo exponente, y por último Epicuro con el hedonismo, que hablamos acerca de que esta última escuela pues no le resultó buena a los griegos, porque eso los eclipsó. El concentrarse excesivamente en el placer sensible o el placer de los sentidos, les hizo que olvidaran la tradición científica, artística y hasta deportiva, que ellos siempre habían sido los líderes del mundo. Y bueno, ya teniendo eso como antecedente, hacemos el transfer a la época moderna, sin olvidar que antes del modernismo estuvieron los 1000 años de la Edad Media, que también en clases pasadas quedamos que la ética de esa época estuvo encabezada principalmente por Santo Tomás de Aquino, estableciendo algunos principios para la sana convivencia desde el punto de vista de la obediencia, la religión y todo esto, ¿no? Que era más bien una apuesta teológica. Entonces, ya hablando del primer gran exponente del día de hoy, René Descartes, generalmente asociado a las ciencias exactas, concretamente a las matemáticas, más concretamente al método cartesiano, que por cierto, el método cartesiano no es exclusivo de las matemáticas. El método cartesiano es exclusivo de la filosofía, de hecho es un método filosófico que consiste en dividir el problema en partes y no dar por nada verdadero hasta que no se haya comprobado. Sí es el principio de las matemáticas. A ver, dividir el problema en la mayor cantidad de partes, ¿sí? Método cartesiano dentro de las matemáticas y no dar nada por verdadero hasta que no se haya comprobado, ¿sí? La comprobación dentro de las matemáticas. Sin embargo, este principio se puede aplicar a todas las cosas. De hecho, nace desde la filosofía. ¿Cuáles son sus principios más importantes? Al menos estos 6 que están viendo ahí. El primero de ellos, el racionalismo. Le hace una apuesta a la convivencia a través del uso de la razón. ¿A qué le suena? Le suena un regreso y un retorno al que tenía esta postura, que era Sócrates. Recuerdan que Sócrates decía, la razón, el conocimiento y la virtud
es lo que nos van a llevar a la sana convivencia. Por esa razón, que regresaron muchos grandes pensadores a lo mismo que ya antes había hecho en Grecia, a esta etapa de la historia se le llamó renacimiento, porque se regresa esa tradición del uso de la razón, de la mente, del pensamiento, para sacar conclusiones válidas o verdaderas. Y dentro de la ética, el racionalismo tiene que ver con que nosotros pensemos antes de actuar, que nosotros no nos dejemos llevar por el impulso, no nos dejemos llevar por el primer impulso. El ser humano, y yo sé, espero no sea agobiante toda la información que estoy diciendo, que a lo mejor puede parecer como que mucho y no sé cómo qué poner. Simplemente en el racionalismo es una apuesta, es la doctrina de René Descartes, que le apostaba al uso de la razón para la sana convivencia, un poco parecido a la de los anteriores griegos. Y les decía que nosotros somos dados a actuar por la emoción. De hecho, físicamente, biológicamente estamos dotados así. No sé si han visto en la modernidad estos videos donde hay personas que, por ejemplo, hoy hay un video donde una señora levanta un poco un auto pequeñito porque su hijo está atrapado abajo entre el chasis y las llantas. Y está el video ahí, ¿eh? No, nadie le ayuda. Y es espectacular porque generalmente no piensas que se tenga la fuerza para poder hacerlo. ¿Saben por qué sucede? Porque biológicamente hay un golpe de adrenalina y eso hace que físicamente en ese momento recibas químicos suficientes como para poder hacer esa hazaña. Estamos dotados a través de ese golpe de adrenalina para atacar o para escapar. Y en el caso de este video y de este ejemplo, bueno, es simplemente cómo es que biológicamente estamos incluso dotados para actuar inmediatamente ante una contingencia. Pero dice el racionalismo y dice René Descartes que debemos de aprender a regular esos impulsos. Es decir, que primero debemos de pensar antes de actuar, porque si no, nos equivocamos y luego nos arrepentimos. Y a veces se puede componer, pero hay otras ocasiones que ya no hay nada que hacer. Así que la apuesta para lograr la sana convivencia es pensar antes de actuar. Esto se traduce en la segunda, donde dice la importancia del a priori. ¿Qué es a priori? Es una palabra latina que significa antes de y a posteriori significa después de. Bueno, se trata de pensar antes de actuar, es decir, a priori, no a posteriori, porque a posteriori no sirve de mucho. Lo que sí sirve es pensar antes de actuar, es decir, lo a priori. Y de ahí el término en latín, a priori, antes de. Es una apuesta que parece sencilla, pero qué difícil cuesta hacerlo en la vida real. Generalmente somos muy impulsivos, nos dejamos llevar por la ira, por la emoción y reaccionamos inmediatamente. Y eso, pues a veces no trae buenos resultados. Y por eso es que tratando de regular la ética, estos son los postulados de René Descartes que se pueden aplicar en la convivencia social. También dentro de los postulados de René Descartes es que siempre hay que analizar el problema, dividir el problema. En una discusión con quien sea, una persona, con la familia, con la sociedad, primero hay que analizar el problema, porque si no, al no entender el problema en su completa dimensión, solemos muchas veces malinterpretar. Y conste que este es el primero que habla acerca de la mala interpretación. El mundo está lleno de malas interpretaciones. A lo mejor yo hice un ademán que tenía que ver con saludarte y alguien lo malinterpreta como tal vez una ofensa. Por eso dice René Descartes que se debe de analizar cuál es el problema. ¿Con qué fin? Con el único fin de encontrarle una solución. Vean que es el método matemático aplicado en la convivencia social, ¿eh? Analizar el problema no en las matemáticas, en la vida real, en el mundo de la ética, significa encontrar cuál es la causa del conflicto. ¿Pero para qué? Pues para resolverlo. Si yo no sé la causa del conflicto, no voy a saber cómo resolver esa inadecuada relación, hablando de ética, que pueda yo tener con mis semejantes. Así que ese es un punto importante dentro de la escuela de René Descartes con respecto a la ética moderna.
La duda cartesiana, otra de las matemáticas y aplicada a la ética. La duda cartesiana es que siempre hay que dudar de todo, de todo. Si yo tengo esta primera impresión, debo de ser escéptico, porque el ser escéptico no significa ser apático, sino significa estar preparado, ser profundo en el análisis y no simplemente dejarme llevar por la primera especulación o la primera impresión que pueda yo tener. Por eso la duda cartesiana. ¿Cuál es la duda cartesiana? Siempre hay que dudar de todo. Y en la medida en que uno dude de todo, previene o te prepara para cualquier escenario, porque estás preparado. Esta palabra en latín de cogito ergo sum, si alguien sabe qué significa, pues por favor la ponen en el chat, se toma como participación, es parte de los postulados de René Descartes. Cogito ergo sum justamente es la síntesis de toda su tesis. Significa, nadie a la de tres, eh, preguntan ahí cómo se llama el que estoy exponiendo, ahí arriba dice René Descartes. Digo, por si la imagen no lo identifican. Significa pienso, luego existo. Esta palabra que está escrita en latín, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Es decir, que antes de actuar hay que razonar lo que vamos a hacer. ¿Recuerdan la típica imagen de ética donde está una personita con un signo de interrogación aquí arriba y el bien y el mal? Bueno, hay que pensar antes de actuar. Hay que razonar antes de actuar, porque así nos equivocamos menos. Dejar de ser impulsivos y a lo mejor irnos por la parte mala, sino más bien pensar sobre todo que existe una ley que se llama causalidad, que todo tiene una consecuencia, que a veces esa consecuencia es a corto plazo, pero a veces es a largo plazo. Y nosotros, como no tenemos una consecuencia inmediata, creemos que no pasa nada, pero en algún momento la ley de la causalidad termina afectando ese mal actuar. La última es simplemente una frase que también engloba todo lo que significa su forma de pensar. Y esta frase, bueno, pues es vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás. Es decir, siempre hay que pensar, sobre todo pensar siempre antes de actuar. Y parece algo sencillo y parece una propuesta así como que, pero en la vida real, ¿qué trabajo cuesta poder realmente hacerlo así? En este momento ustedes están escuchando esta clase y ojalá que no suceda, pero van a ver que es muy difícil porque casi siempre somos o nos dejamos llevar por el impulso, porque hasta biológicamente así hemos sido dotados. Entonces, bueno, esa es la invitación de la propuesta de René Descartes, contribuyendo a esto de las escuelas éticas modernas. Este otro personaje, Immanuel Kant, generalmente se le reconoce como ser uno de los que apuntalaron el método científico. En aquel mundo estaban personajes como precisamente Descartes diciendo que lo único válido era la razón, y por otro lado había otro grupo de científicos que decían que no, que lo único que valía era la experiencia. Y este Immanuel Kant dijo, oigan, ¿por qué están peleando? Lo más seguro es que sean ambos, que sean parte racional y parte empírica. De hecho, el método científico versa sobre estos dos puntos de vista. A eso se le reconoce Kant. Sin embargo, también hizo aportes a la ética, sobre todo uno, y del cual vamos a hacer un ejercicio en un momento, la percepción. La percepción es la primera impresión es muy engañosa. La gente que se deja llevar por una apreciación superficial de las cosas, de la realidad, casi siempre tiende a malinterpretar la realidad. Se deja llevar por comentarios, por impresiones imprecisas, y eso provoca un descontento entre las personas. Descompone la relación social, hablando de ética. Ahí está la conexión entre Kant y la ética. Ese primer impulso, como decía René Descartes, esa simple apreciación rápida, esa falla en la percepción, me puede llevar a generar conflictos con medio mundo. De repente voy pasando por algún lugar y yo me levanto todo de buenas y me topo con alguien cuando estoy saliendo de mi casa, imaginemos esta historia, y pasa por ahí una persona y yo le contesto, buenos días, y esa persona no me contesta. A partir de ahí,
yo voy a tener cierta recato con esa persona. Oye, lo saludé un día, le di los buenos días, puse mi cara amable y ni siquiera me peló. ¿Y qué tal si esa persona era sorda? ¿Y qué tal si esa persona es sorda? ¿Qué tal si esa persona llevaba audífonos y a una capucha porque estaba haciendo frío, estaba lloviendo y tú no los viste y no te escuchó? ¿Qué tal si esa persona andaba distraída, como luego andamos distraídos? No quiso actuar de mala forma, simplemente tal vez no apreció tu saludo, ni siquiera lo percibió. Bueno, esa percepción muy por encima va a hacer que ya no haya una buena relación a partir de ahí. Eso, en resumen, es la tesis principal de Kant en relación a la ética, la percepción, la mala percepción de la realidad. Por eso es que hay que contrastar dos argumentos, como dice en el punto 2, la dialéctica. La dialéctica viene de dos. ¿Cuáles son esos dos puntos? Lo que aprecio es el mundo sensible y la interpretación de lo que aprecio es el mundo inteligible. Si yo no quiero fallar en la interpretación de mi realidad, debo de considerar lo que mis sentidos ven y la interpretación de mis sentidos. Si no, estoy condenado a errar o a fallar en mi percepción. ¿Se acuerdan las imágenes que les puse cuando dije vamos a ver esto? Es para eso. Es un reto para demostrarles cómo si nos dejamos únicamente llevar por el sentido, es muy, muy probable que me equivoque en la percepción. Entonces, bueno, ya voy a la viñeta número 2. Dice Kant que debe de observarse lo sensible a través de los sentidos, pero debe de interpretarse para que no haya una mala interpretación. Porque esa mala interpretación, esa mala percepción, a veces provoca conflicto social y provoca una enemistad simplemente por no analizar las cosas a profundidad. Por cierto, en la viñeta número 3 dice que la interpretación de la realidad consiste en presentar una idea inicial que se debe de contrastar con otra idea que se le conoce como antítesis. Tesis, lo que yo creo que es, antítesis, una idea contraria para sacar una realidad, una verdad. Debo de contraponer lo blanco con lo negro porque tal vez es el punto medio. Que por cierto, eso es lo que hizo realmente Kant con el método científico. Contrastar las dos contras, el empirismo con el racionalismo, y quedó en el punto central, hablando de ética. Hablando de ética, el bien y el mal. Y el punto medio, hay que analizar el por qué, por ejemplo, una persona buena de repente comete algo malo. Y hay que analizar cómo una persona que generalmente obra mal, de repente hizo algo bueno. Porque hay que buscar esa relación para poder tratar de encontrar el punto perfecto en la convivencia social. Y bueno, por último dice que el bien supremo de todo ser humano es la libertad y el derecho que tenemos para ejercerla. El ser humano no debe de verse oprimido por la ley, por la religión, sino más bien debe de actuar libremente con la razón. El hombre debe de ser bueno porque razona. El hombre no debe de ser bueno porque es forzado ni por la ley ni por la religión. Punto de vista de Immanuel Kant. Ese es el último punto. El bien supremo es la libertad y el derecho a ejercer la libertad. Y ahí establece que el bien supremo es dejar que el hombre actúe correctamente porque es hombre, porque está dotado de esa conciencia, no porque atrás de ti haya un fusil que te obliga a siempre a portarte bien, porque no siempre la religión, la fe, va a estar persiguiéndote para que no peques o hagas algo malo, sino más bien debe de surgir como un acto natural en donde yo en mi plena libertad obro bien porque sé que es lo correcto, a través del uso de la razón. Y en ese sentido, me voy a permitir en breves minutos, necesito que por favor vean esto. Necesito que vayan buscando, no vean, ahorita vean a mí, no vean la imagen para que no se distorsione. Traten de buscar una pantalla blanca en su casa. Pantalla me refiero a una pared o algo que sea liso, que sea de color claro, que tengan cerca. Si ya lo encontraron, o sea, después de ver la imagen, yo les voy a sugerir que vean una parte blanca de su casa. Puede ser la pared, el techo, lo que sea que esté cerca de ese color. Concrétense ahora la siguiente instrucción. Vean los 4 puntos que están al centro de la imagen y traten de fijar la atención solamente en esos 4 puntos. Voy a contar hasta 20. No quiten la imagen de esos 4 puntos, por favor. No vean lo demás, solamente vean esos 4 puntos durante 20 segundos a partir de ahora. Voy a contarlos. 20, 19, 18, 17,
16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vean la pantalla blanca que les digo. Y parpadeen. Supongo que por la risita que tienen ahí algunos, supongo que sí lo vieron. ¿Sí? Es una falla en la percepción. En realidad es es parte de la fotografía, es un negativo de una imagen. Sí, ahorita no estén así persignándose así, ay, milagro, no sé qué. O sea, es una percepción, es un engaño de nuestros sentidos, concretamente el sentido de la vista. Y bueno, ahí está el ejemplo de cómo podemos malinterpretar una cosa simplemente porque no utilizamos adecuadamente el raciocinio y nos dejamos llevar simplemente por la primera impresión. Un ejemplo burdo, pero ¿saben qué? Que en la vida real eso hacemos todos los días. Malinterpretamos las cosas, malinterpretamos a las personas, malinterpretamos las intenciones de las personas. Si tuvieran la oportunidad de hacer sí, por ejemplo, en la psicología, luego se hacen reuniones, ¿no? Para tratar de terapias, para tratar de conciliar a mejor discusiones que hay entre padres e hijos, entre padres, y casi siempre todo tiene que ver con una mala interpretación de uno con respecto al otro. Y este es el ejemplo, pues, muy básico de ello. Bueno, vamos a la siguiente para que vean cómo también se puede malinterpretar acá. Sigan la siguiente instrucción. ¿Ya están? Vean únicamente el punto que está al centro. Traten de no distraerse con lo demás. Los segundos suficientes hasta que yo les diga. Y mientras lo están viendo sin tratar de ver lo demás, yo les voy a decir que son puntos color violeta, morado, están estáticos, no se mueven. Y va a llegar el momento en donde incluso a su vista van a desaparecer. O se van a tornar de color verde. O pueden moverse con color verde. Y luego van a desaparecer por completo. De hecho, ya deben de estar ahorita viendo verde, puntitos verdes. Y si se quedan fijamente viendo sin parpadear, incluso van a desaparecer y únicamente van a ver una pantalla gris sin parpadear. Sin embargo, los puntos siempre estuvieron ahí, son estáticos, no se mueven y lo que vieron es una ilusión, es una mala percepción de la vista. No sé si ya todos lo pudieron hacer. Vean el centro y en un momento de repente esos puntitos morados se van a ver como que verdes, luego como que se van a mover, como que van a estar fuera de ese círculo, casi siempre se van a mover hacia su izquierda y luego incluso van a empezar a desaparecer uno a uno hasta que de repente vean únicamente sin parpadear el fondo gris, siempre y cuando no parpadeen. Sin embargo, los puntitos siempre estuvieron ahí y siempre fueron del mismo color y tiene mucho que ver con una mala apreciación, con una percepción equivocada de un sentido, que es el de la vista. Espero que esta representación burda sirva para entender perfectamente algo importante dentro de las relaciones humanas y dentro de la ética. Muchas veces erramos y no tenemos una sana y adecuada convivencia por distorsiones y malinterpretaciones de la realidad, por falsas percepciones, tal como dice Kant. Y por último, nos vamos a este personaje, a Carlos Marx. Marx, ya mucho más reciente, establece que al igual, ¿se acuerdan de en la antigua Grecia los que despreciaban el materialismo, lo material? Diógenes, los cínicos. Bueno, pues Marx rescata esta postura. ¿Se dan cuenta que más bien son un refrito? ¿Se dan cuenta que tanto el primero como el segundo son los mismos principios de los mismos griegos, pero en la época moderna? Y se van a dar cuenta que este mismo Marx no es otra cosa más que repetir lo que ya había dicho Diógenes. Hace una crítica muy severa al materialismo. De hecho, su tesis se llama materialismo histórico y dice que la historia de la humanidad es una historia siempre. Esos son notas, ¿eh? Acuérdense que aquí estamos experimentando tomar notas sin los puntitos guía. Dice Marx que hace una crítica severa hacia la sociedad porque estamos enfocados en lo material, en los bienes materiales. Dejamos de lado la convivencia humana.
dejamos de lado lo que no tiene valor físico. Estamos empeñados en privilegiar el dinero, los valores económicos por encima de todo. Dejamos de tener amigos, dejamos de tener amor con nuestros semejantes por ese afán exclusivamente de obtener cosas materiales. Y eso nos condena a una vida miserable. Eso condena a la sociedad a una sociedad no estable. Entonces Marx recupera el pensamiento de Diógenes con respecto al materialismo. De hecho, su tesis se llama Materialismo Histórico, que es una crítica respecto al ser humano que únicamente se deja llevar por lo material. Se convierte pues en un ser insensible, se convierte en un ser no emocional, desprecia lo que verdaderamente es valioso para la vida, que es la convivencia, y únicamente se enfrasca en la obtención de dineros y recursos. Y eso lo puede hacer despiadado. En ese afán de obtener dinero, recursos, le puede hacer éticamente a llevar a hacer acciones malas, fraudes, robos, usurpación de puestos, cosas así, en ese afán de importarle únicamente la parte material. Y bueno, esas son las teorías y las tesis de cada uno de los tres personajes más importantes, comenzando con René Descartes, el retorno de la razón; Kant, el uso adecuado de la percepción para entender las relaciones sociales y evitar el conflicto; Marx, el retorno a la idea o a la crítica respecto a lo material. Lo material es valioso, pero no lo es todo. Tal vez lo más importante de la vida, regresando un poco a los postulados de Diógenes y el que hablamos del escritor del Principito, lo verdaderamente esencial de la vida, lo que realmente importa, no se puede comprar, no se puede ver, y es la convivencia y las emociones, es la felicidad, es el amor, es la templanza, son todos estos factores. Entonces, bueno, si se dan cuenta, Marx generalmente está asociado a la política, hace una crítica respecto al capitalismo, y quién diría que Marx también hace un aporte importante respecto a nuestra materia, que en este caso es la ética. Las actividades de clase, bueno, pues eran como sesión número 6, eh, tomar notas de los esquemas, que son los tres que vimos aquí, este, no nada más poner lo que yo puse como esquema de clase, sino las notas que tomaron al respecto. Este otro de acá, igual, no nada más las notas que están ahí, sino lo que ustedes tomaron como notas de la clase. Y este otro de acá, que son las notas que acabo de decir. Entonces, bueno, esa es la actividad que tienen que subir hoy como sesión número 6, tanto el esquema de clase como las notas. En el caso C, pues obviamente no hay nada que subir a Drive, son simplemente los ejercicios de percepción que acabamos de hacer. Me voy al chat para en los segundos que quedan algún tipo de duda. Profe, ¿qué carpeta la subimos? A la carpeta número 6 de ética. Es la última carpeta que ya está lista y puesta. Se suben cada 15 días paquetes de 6 en 6. La próxima semana van a estar otras nuevas 6 carpetas de la 7 a la 12. Hoy todavía la subimos a la carpeta número 6. Y pues bueno, esto es la sesión número 6 de la semana. Eh, Damos por terminada la clase. Fin de semana próximo. Que estén muy bien, que descansen, que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos la próxima en la sesión número 7. Buen día.